Celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado, para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el hombre me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por el camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Los canales del río alegran la ciudad de Dios. Los canales del río alegran la ciudad de Dios. El Señor es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará, Él la socorrerá al despuntar la aurora. Los canales del río alegran la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid a contemplar las obras del Señor,
Él hace cosas admirables en la tierra. Los canales del río alegran la ciudad de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercaros al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también vosotros, a manera de piedras vivas, sois edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a vosotros, los que creéis, os corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: sacad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Y entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. La dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que celebramos en este día, nos ofrece la oportunidad, la posibilidad y la gracia de reflexionar sobre esta realidad presente en el tiempo que prepara nuestra participación en la gloria de Dios, en la Jerusalén celestial, que es la realidad del templo, que, como sabemos, el templo es un espacio sagrado que se sitúa en el tiempo, se sitúa en la historia, para recordarnos hacia dónde vamos y para fortalecernos en nuestro camino. Por eso lo que define el templo es la presencia, con mayúsculas, la presencia de Dios, lo que da sentido al templo. Cuando vemos en los evangelios, en los episodios de la pasión de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo del templo que separaba la parte más santa de todas
la parte inaccesible a la cual solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año, un ámbito donde la presencia de Dios se expresaba de una manera muy singular, muy particular, muy intensa, y entonces se abre el templo, como mostrando por una parte que ese templo de Jerusalén dejaba de tener sentido porque se había expulsado a Dios. Esa condena a muerte de nuestro Señor Jesucristo es un modo muy elocuente de mostrar lo que sucede con el templo cuando Dios no está presente. Y también, en el sentido positivo, ese velo que se rasga representa el corazón de Cristo, verdadero templo. Él es el templo en el cual nosotros habitamos. Cristo es el templo. No solamente lo habita de una manera singular, por modo sacramental, en la Sagrada Eucaristía, sino que Él es el templo. Es lo que Jesús le dice a los judíos cuando le preguntaban cómo iba a hacer para reconstruir ese templo. Lo va a reconstruir en 3 días, que es un signo de su pasión, muerte y resurrección, y los discípulos entienden claramente que se refiere a su propio cuerpo. Él es el templo, nosotros habitamos en Cristo, nosotros habitamos el templo. Por eso el templo tiene esta presentación, esta característica que le es esencial de ser, y así lo denominamos muchas veces, la casa de Dios, donde Dios habita y donde nosotros habitamos. En la primera lectura leíamos un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, un profeta que tiene mucha dificultad a veces para que lo podamos comprender, porque tiene muchos signos, muchas imágenes, muchas visiones, pero una de ellas está referida al templo perfecto, al templo absoluto, del cual brota esa agua que sanea, que cura, que da vida, que revitaliza, que alimenta. Vemos la descripción que hace Ezequiel del templo. Es una descripción que está haciendo, aunque no lo dice expresamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo, del cual surge esa agua vivificante. Sangre y agua, nos dice el Evangelio, que brotó del costado abierto de Cristo. Hasta donde llegue ese torrente tendrán vida todos los seres vivientes. Notemos que habla de no solo vitalidad, sino una vitalidad exuberante, un exceso de vitalidad. Es el exceso de la gracia, la sobreabundancia del amor de Dios que brota de ese templo que es Jesucristo. En el Apocalipsis se nos dice, paradójicamente, que en la Ciudad Santa, en la Jerusalén del cielo, no hay un templo. No es que la visión que tiene San Juan de la Jerusalén del cielo es una ciudad perfectísima con un templo, sino que toda la ciudad es en realidad un templo iluminado por la luz del Cordero. Por eso los templos en la tierra nos van recordando la ciudad santa completa. Todo está absoluta y perfectamente santificado, absoluta y perfectamente glorioso por el triunfo definitivo del Cordero de Dios. Y por eso de la Jerusalén celestial, del corazón de Cristo, surge esta agua que nos santifica, esta agua que nos da una vida sobreabundante, que nos cura. Fíjense que hay signos de curación, de remedio. Nos habla de aquellos árboles frutales de todas las especies, son todos signos de una vitalidad muy potente. No se marchitan sus hojas, no se acaban sus frutos, producen fruto todos los meses. Hay una insistencia del profeta en esta visión en mostrarnos que no se trata de cualquier vitalidad. La vitalidad natural sabemos que no es así. Y no solo el alimento, sino la curación. Sus frutos sirven de alimento, los frutos del corazón abierto de Cristo, que es Él mismo en definitiva, nuestro alimento, y sus hojas de remedio.
Cuando nos dice San Juan que brotó sangre y agua, el alimento, el remedio. El agua, como se ha interpretado, produce estos frutos que nos alimentan y estas hojas que nos sirven de remedio. En definitiva, la obra de Dios en el mundo, por eso el templo es tan importante. Nos muestra en concreto la obra de Dios en el mundo, la obra misericordiosa de Dios en el mundo, que básicamente consiste en esto, en redimirnos, rescatarnos y alimentarnos, para que en el curso de nuestra vida podamos recorrer este camino que nos conduce a esa ciudad perfectísima, bellísima y gloriosa que es la Jerusalén del cielo. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia de participar siempre de ese remedio y de ese alimento, de recibir siempre esa agua que cura nuestras heridas, para que podamos recorrer este camino cuyo punto final es la patria del cielo. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de todos nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración y nos ayudas con los dones de tu gracia, para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Santificas constantemente a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en sus templos visibles, para que como madre feliz de la multitud de hijos, merezca ser introducida en la gloria del cielo. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación en este sacramento seamos transformados en templo de tu gracia y lleguemos
a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos el tercer día del mes de María. Reflexionamos sobre la Natividad de María Santísima. La liturgia de la Iglesia nos invita todos los años a celebrar el nacimiento de María Santísima, de la cual nació Cristo, nuestro Dios y Salvador. Se celebra el nacimiento de la Virgen como aurora que anticipa la luz de Cristo. Nos dice un texto de la liturgia de esta celebración: tu Natividad, Virgen Madre de Dios, ha anunciado la alegría a todo el universo, pues de ti ha nacido el Sol de justicia, Cristo nuestro Dios, quien cancelando la maldición nos ha inundado con sus bendiciones y venciendo la muerte nos ha regalado la vida eterna. Cuando nació la Virgen Santísima se llenó de luz todo el mundo, pues María es de una estirpe bienaventurada, una raíz santa y bendito es su fruto. La paz y la luz, la alegría y la bendición impregnan el nacimiento de la Virgen, porque ella es la aurora de la salvación y de nuestra elevación por Cristo su Hijo al orden sobrenatural. Oremos. Concede a tus siervos, Señor, el don de tu gracia, para que a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, su nacimiento nos traiga aumento de paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, oración del alma mía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.